Empezamos. Bienvenidos a este programa del remanente desde las catacumbas. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diabolo est oppressidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Hoy vamos a topar sobre la preparación espiritual, navegando el fin de los tiempos, con una fe católica inquebrantable. Se acercan tiempos difíciles y grandes castigos sobre el mundo. Has de saber, nos dice el Evangelio, que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, orgullosos, amadores de los placeres más que de Dios, que con una apariencia de piedad están en realidad lejos de ella. Segunda carta a Timoteo. Voy a esbozar brevemente algunas profecías sobre el fin de Jerusalén y del mundo que tienen mucha importancia. Nuestro Señor Jesucristo, en las vísperas de su pasión, salió del templo con sus discípulos, y estos le hicieron reparar sobre los enormes bloques de piedra y sobre la espléndida reconstrucción del templo, obra aquella que por los mismos gentiles era considerada como una de las maravillas del mundo civilizado. Entonces Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? Pues aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Llegados al monte de los Olivos, a cierta altura de la ladera, se sentaron teniendo enfrente de sí el templo, en cuyos mármoles se reflejaban los rayos del sol poniente, ofreciendo a la vista un aspecto maravilloso y deslumbrador. Como los discípulos creían que aquel templo era de duración eterna, como habían quedado sobrecogidos y en actitud triste ante las palabras dichas de Jesús, le dijeron: «Dinos cuándo sucederá esto y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo». Jesús les respondió: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán bajo mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no os asustéis, porque es necesario que esto ocurra, pero aún no es el fin. Se levantarán unas naciones contra otras y unos reinos contra otros, y habrá hambre, pestes y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es el comienzo de los dolores. Y por la iniquidad creciente se enfriará la caridad de la mayor parte. Mas el que perseverare hasta el fin, ese se salvará. Habrá entonces una calamidad grande como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá después, nos comenta el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24. Las guerras, las hambres, pestes, terremotos que aquí se enumeran, no son suceso, han de interpretarse como señales del próximo fin del mundo. Estos, como luego explicaré, son señales de los últimos tiempos, a cuyo final parece estamos llegando, mas no hay nada que confundir con el fin del mundo. La destrucción de Jerusalén, con las grandes calamidades entonces sufridas por el pueblo judío, que tuvieron lugar el año 70 de nuestra era por los ejércitos romanos, son como una figura de lo que sucederá al final de estos últimos tiempos.
Las calamidades sufridas entonces por el pueblo judío, que fueron muy grandes, serán superadas al final de estos últimos tiempos, pues serán mucho mayores, como no las ha habido nunca. En consecuencia, todos debemos estar preparados viviendo cristianamente, porque el tiempo y el día de tantas calamidades que parecen avecinarse sobre el mundo pecador pueden sorprendernos como a tantos otros en las guerras, inundaciones, terremotos, enfermedades, hambrunas, totalitarismo financiero y de control, una desorientación y confusión. Vamos a referirnos a algunas palabras de los apóstoles del Señor, ya que estos nos siguen hablando de lo que sucederá al final de los llamados últimos tiempos. Y sus testimonios concuerdan con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y los grandes males que sobrevendrán serán debidos a la falta de fe. Veamos pues sus testimonios. Los que voy a enumerar y los siguientes mensajes de los padres nos hablan de la falta de fe y de los castigos que sobrevendrán. Por ejemplo, San Pablo nos dice: has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, disolutos, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios, que con una apariencia de piedad están en realidad lejos de ella. Continuamos con la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos, es decir, los que estamos viviendo, apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a la doctrina diabólica. Primera de Timoteo. Pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes, deseosos de novedades y en conformidad con sus propias pasiones, acumularán para sí maestros con el deseo de que sean halagados sus oídos, y apartarán éstos de la verdad. San Pedro también nos dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, así como entre vosotros habrá falsos doctores, que introducirán furtivamente sectarismos perniciosos, y llegando a renegar del Señor que los rescató, atraerán sobre ellos una pronta ruina, porque si a los ángeles que pecaron no los perdonó Dios, sino que los precipitó en el Tártaro, entregándolos a prisiones de tinieblas, reservados para el juicio, y si al viejo mundo tampoco perdonó, echando el diluvio sobre el mundo de los impíos, y salvando con otros 7 a Noé, como predicador de la justicia. Y si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas, en cenizas, y dejando para los impíos una figura de las cosas futuras, mientras que lloraba al justo Lot, afligido a causa de la vida lasciva de aquellos malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía día por día su alma justa, al ver y oír las obras inicuas de ellos. Bien sabe entonces el Señor librar de la tentación a los piadosos, y reserva a los injustos para el día del juicio, que los castigará, sobre todo a los que en deseos impuros andan en pos de la carne y desprecian el señorío de Dios. Así que ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Porque muchos creen que no pasa nada. Dios es misericordioso para el que se arrepiente, se confiesa y no vuelve a caer en el pecado, se aparta del pecado. Para ese hay misericordia, pero no al que persiste en el pecado. Para él no hay misericordia, sino justo juicio. Hoy, en el final de los tiempos, estamos viendo la corrupción de los falsos doctores, y para esto nos dice San Pedro igual. Pero ellos, como las bestias irracionales, naturalmente nacidas para ser capturadas y destruidas, blasfemando de lo que no entienden,
perecerán también como aquellas recibiendo su paga en el salario de la iniquidad. Buscan la felicidad en la voluptuosidad del momento. Sucios e inmundos se deleitan en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de la mujer adúltera y no cesan de pecar. Con halagos atraen las almas superficiales, y su corazón está versado en la codicia. Son hijos de maldición que, dejando el camino derecho, se han extraviado para seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el salario de la iniquidad. El camino de Balaam, semejante al de Simón el Mago, que está en la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 9, fue el querer valerse del don de Dios para ventaja propia. Los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra de Dios para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Ante todo, nos dice San Pedro, debéis saber que en los últimos días vendrán impostores con sus burlas que andarán según sus propias pasiones. Pero ojo, el apóstol nos habla de sectarismos perniciosos. Y en la actualidad, las sectas o los sectarismos exteriores son muchos. Y algunos incluso llevan orgullosamente el nombre de satánicas y luciferinas. Pero las sectas de dentro de la Iglesia son las peores. Si atendemos a la definición de la Real Academia de la Lengua, secta es un grupo religioso que se aparta de la doctrina ortodoxa, es decir, de la doctrina católica, es decir, de la Iglesia de siempre, y no la de la nueva del Concilio Vaticano II. Es una comunidad, esta secta, cerrada, de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos, bajo quienes por su pretendida ciega obediencia pueden llegar a la condenación. ¿Acaso no es lo que estamos viviendo hoy? La proliferación del sectarismo en la Iglesia es una manifestación clara de la pérdida de la fe. Sabiendo ante todo que en los últimos días, nos dice San Pedro, vendrán impostores, burlones, que mientras viven según sus propias concupiscencias dirán, ¿dónde está la promesa de su venida o de su parucía? Pues desde que los padres se durmieron, todo permanece lo mismo que desde el principio de la creación. Pero a estos que dudan se les escapa, porque así lo quieren, que hubo cielos desde antiguo y tierra sacada del agua y afirmada sobre el agua por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció anegado en el agua, pero que los cielos de hoy y la tierra están por esa misma palabra reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y del exterminio de los hombres impíos. A vosotros, empero, carísimos, no se os escape una cosa, a saber, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Esto nos dice San Pedro, que no dudemos si es que alguien duda y nos quiere hacer dudar, que estas cosas no pasarán, o que falta todavía mucho tiempo. No lo sabemos en realidad cuánto faltará, pero que van a venir, vendrán. San Judas Tadeo también nos dice, pero vosotros, carísimos, acordaos de lo predicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían que a lo último del tiempo habría mofadores, es decir, que se burlan, que se irían tras sus impíos deseos. Estos son los que fomentan las discordias, hombres animales sin espíritu. Pero vosotros, carísimos, edificados por vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Esta es el apóstol San Judas Tadeo, en su primera carta, versículo 17 al 21. La apostasía, nos dice San Pablo, que antes del día del Señor vendrá la apostasía, y se manifestará el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado,
hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. El hombre de iniquidad es el anticristo, a cuyo triunfo conducirá la apostasía. Este misterio de iniquidad que ya está obrando en el mundo en forma de oculta cizaña. Actualmente se nota la infiltración de la apostasía por todas partes, y a ello contribuye la actitud de muchos cristianos o que se creen cristianos, que van cediendo terreno en defensa de las verdades dogmáticas y se van acomodando a la manera de pensar del mundo racionalista o del padrecito de la parroquia, siguiendo teorías que matan la fe. Es que el padre de la parroquia me dijo, es que él sabe, yo no sé. Si la apostasía va en aumento, es evidente que se debe a la crisis o cambio de mentalidad cristiana del hombre y de la sociedad actual, por vivir de espaldas al Evangelio. Y lo peor de todo es que los apóstatas, en gran parte, quedan dentro de la iglesia y a modo de fermento infectan a otros, nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 9. También debemos saber que existe la interpretación de algunos padres de la iglesia de que la apostasía, que proviene de la palabra griega apostasía, significa un rechazo a un sistema o autoridad establecida, pero no es decir, un rechazo incorrecto, sino debido, ya que según Ticonio, de quien Benedicto XVI refirió en sus catequesis, dice que al final la apostasía, como él la interpretaba, y algunos padres de la Iglesia, no es el rechazo de la fe verdadera, sino que el grupo remanente, al ver tantas herejías, iniquidad y escándalos en el seno de la Iglesia, saldrá al desierto para permanecer fieles allí. Palabras de algunos santos padres. Estos testimonios que voy a citar no son bíblicos, pero son de los primeros siglos de la Iglesia y formulan anuncios escatológicos semejantes a los de los descritos apostólicos. Vamos a referirnos, por ejemplo, al Didache, que es la doctrina de los apóstoles, documento del siglo I que dice, comillas, en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y corruptores y se convertirán en lobos de sus rebaños, y la caridad se convertirá en odio. Tomando pues incremento la iniquidad, los hombres se tendrán odio mutuamente y se perseguirán y traicionarán. Y entonces aparecerá el engañador del orden diciéndose Hijo de Dios, y hará señales y prodigios e iniquidades tales como nunca se hicieron en los siglos. Entonces lo que los hombres crearon será probado por el fuego, y muchos se escandalizarán y perecerán, mas los que perseveren en su fe se salvarán de aquel maldito, y entonces aparecerán las señales de la verdad. San Agustín, en su comentario al Salmo 7 sobre los últimos tiempos, dice, habrá pocos con fe pura y sincera entre los cristianos, y el anticristo se sentará en el templo, esto es, en la iglesia, como si el pueblo de Dios estuviese formado de una multitud de impíos. Hay que tener cuenta con esto, ¿no? San Agustín dice que se sentará en la iglesia, aunque hay algunos otros padres, ya revisando más profundamente esto de la construcción del templo, si bien el padre, este sacerdote exorcista americano, había mencionado que los padres que él había leído mencionan que no se va a reconstruir el templo, también hay otros padres de la iglesia que dicen que sí. Entonces hay que mirar qué sucede, pero ante esta disyuntiva estemos con la seguridad de que nos va a engañar, ya sea que se siente a un lado o en otro. Pero aquí, como San Ignacio menciona, se sentará en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. San Hipólito, mártir del siglo III, en su libro La consumación del siglo dice, los hombres entonces lucharán unos contra otros. Los prelados, es decir, los sacerdotes, los jerarcas, serán negligentes para con las ovejas. El pueblo se levantará contra los sacerdotes, los señores contra los siervos,
Estos, inobedientes, burlada la ancianidad, despreciadas las escrituras, abundará el estupro, el adulterio, surgirán falsos doctores de perniciosas costumbres, los pastores se tornarán en lobos, los poderosos despreciarán a los pobres. Miren, estos son padres de la iglesia del siglo I, y es lo que estamos pasando. Y debemos conocer esta realidad, porque no podemos tapar el ojo con el sol con un dedo. Hay cardenales que se han comprado departamentos lujosos, tienen orgías, ya sea ellos o sus secretarios, orgías homosexuales en sus apartamentos en el Vaticano, han sido capturados por la policía, pero como tienen ese indulto diplomático, esto no trasciende. Pero claro, hay las noticias de la captura de esas fiestas homosexuales en el mismo Vaticano, en departamentos de algún cardenal. Es lo que nos está diciendo este padre de la iglesia en el siglo I. Han abandonado a Dios y se han dedicado a sus placeres. Y esto lo decimos con mucho dolor, pero hay que hablarlo. Hay que saberlo en el tiempo que estamos viviendo, porque lo que está en peligro es nuestra alma. Los textos citados de santos padres y otros más que omitimos convienen en decir que se generalizará la defección, es decir, el rechazo, el error, y esta será de costumbres y doctrinas perennes, que lo estamos viendo, ya que los apóstoles nos hablan de la abundancia de las concupiscencias del corazón y será producida por la madre de todas las herejías, el modernismo, que será la causa de que la fe se entibie y no haya vida de piedad, sino hombres con exterioridades o apariencia de virtud, y de hecho alejados de Dios. También la Santísima Virgen María nos habla de esto. Hay unos mensajes privados de la Santísima Virgen María. Notemos que estas profecías o revelaciones privadas concuerdan con las de las Sagradas Escrituras, porque si no es así deberíamos rechazarlas, y anuncian como cercanos los grandes castigos que se predicen en la misma Sagrada Escritura para el final de los últimos tiempos. Pero como es natural, no le podemos dar sentimiento de fe divina, pero sí de fe humana, según las reglas de la prudencia, una vez que tales revelaciones son probadas y piadosamente creíbles. Tenemos ya como primero el mensaje de nuestra Santa Madre en Fátima. Sin querer entrar en debates sin sentido del tercer secreto, porque nosotros conocemos a profundidad, solo diremos que grandes personajes que lo leyeron concuerdan en afirmar, primero, que la defección de la fe, esa que algunos llaman apostasía, iniciará en las cabezas de Roma, que incluso al Padre Pío le preocupaba esto más que los sufrimientos físicos que profetizaba la Santa Madre de Dios. A Juan Pablo II, cuando se hallaba en Fulda, en Alemania, durante su viaje, un grupo de personas se le acercó y le hicieron algunas preguntas y sus respuestas fueron: cuando se lee en él, es decir, en el secreto, que océanos inundarán continentes enteros, que los hombres se verán privados de la vida repentinamente en minutos, y esto por millones, Juan Pablo II lo que hizo entonces fue apretar su rosario y dijo: esta es la medicina contra este mal. Rezad, rezad y no preguntéis más. Todo lo demás, encomendádselo a la Virgen. Continúa Juan Pablo II, dijo: tenemos que estar muy dispuestos a próximas grandes pruebas que podrán requerir incluso el sacrificio de nuestra vida y nuestra total entrega a Cristo y por Cristo. Las pruebas podrán ser disminuidas con la oración vuestra y nuestra, pero no pueden ya ser evitadas, porque una verdadera renovación de la Iglesia solo podrá realizarse de esta manera, como antes ya tantas veces renació en la sangre. Tampoco será diferente esta vez. Seamos fuertes y preparémonos confiando en Cristo y en su Santa Madre. Recemos mucho y con frecuencia el Santo Rosario.
Hasta ahí lo que contestó Juan Pablo II. Brevemente, segundo, el mensaje de la Virgen de la Saled en el año 1846. Entre otras cosas del mensaje se dice: los jefes, los guías del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia. Personas consagradas caerán en la impureza. El demonio ha oscurecido sus inteligencias. Los malos libros abundarán sobre la tierra. Los desórdenes y crímenes serán grandes. Se creerá que todo está perdido. No se oirá más que ruido de armas y blasfemias. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Los justos sufrirán mucho, mas sus oraciones y lágrimas llegarán hasta el cielo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. Ay de los habitantes de la tierra. De repente, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y de todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra vendrá a quedar como un desierto. Hasta ahí esta síntesis de la Saled. Tercero, el mensaje de Gide, año 1854. No sé si se dice Gide, pero es un pueblito en Alemania. La Virgen dijo a unas niñas a las que se les apareció varias veces que Dios castigaría grandemente a este mundo por sus innumerables pecados, y les dijo: orad y orad mucho, especialmente por la conversión de los pecadores. Es preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón de sus pecados y no sigan ofendiendo a Dios. Como el mundo seguía peor y no se veía enmienda en 1945, volvió a decirles: la humanidad no ha escuchado a mi Santísima Madre, aparecida en Fátima, para exhortar a la penitencia. Ahora, he venido yo en esta última hora para amonestar al mundo. Los tiempos son graves. Hagan penitencia, los hombres, de sus pecados. Estoy próximo. La tierra temblará. Será terrible. Para los que no están en gracia, será espantoso. Esta generación merecería ser aniquilada, pero yo quiero mostrarme misericordioso. La humanidad es peor que antes del diluvio. Lo que ocurrirá será terrible, como jamás se vio desde el principio del mundo. Vendrán castigos sobre tantos blasfemos y sobre todo el mundo. Y gracias a estos, es decir, a los castigos, muchos se salvarán. Al final, Cristo, con un pequeño número de elegidos, fundará su reino, y con él vendrá la paz. Un mensaje también a una profeta, Elena Aiello, no sé si se pronuncia así en italiano, pero Elena Aiello. A esta monja estigmatizada, la Santísima Virgen le manifestó lo siguiente: mi corazón está triste por los muchos sufrimientos que amenazan a este mundo. La justicia de nuestro Padre Celestial está ofendida gravemente. Los hombres continúan viviendo pertinazmente en los pecados. Está cerca la ira de Dios. El mundo será invadido de grandes desgracias, de revoluciones sangrientas, de huracanes terribles, de inundaciones por ríos y mares. Levanta la voz hasta que los sacerdotes de Dios presten oído a mi mensaje y avisen a los hombres que el tiempo está cerca, y si no se convierten a Dios con oraciones y sacrificios, el mundo se verá envuelto en una nueva guerra. Hace falta oración y sacrificios. Que vuelvan los hombres a Dios y a corazón inmaculado, medianero de los hombres. Hago paréntesis. ¿Se dan cuenta por qué sacaron del Vaticano la prerrogativa de María Santísima como medianera de todas las gracias? Porque si no se han dado cuenta, pues para muchos pasará: no, la Iglesia puede hacer lo que sea, Roma ha hablado y punto. Hay un plan infernal. Por eso sacaron las prerrogativas a la Madre de Dios. Continúo con el texto. Dijo ya: mi corazón inmaculado, medianero de los hombres, así al menos una parte del mundo se salvará.
hay un mensaje a Amparo Cuevas y también a Garabandal. Los mensajes de Amparo que está en el Escorial dicen, en España, ¿no? Va a venir un gran castigo a toda la humanidad como jamás se ha visto y antes que en ningún otro sitio será en España. Rezad, rezad mucho. Los que están en gracia de Dios no deben temer. El otro mensaje de Garabandal habla del aviso del milagro y del gran castigo, que no lo vamos a topar. Únicamente lo menciono para que veamos en perspectiva la Sagrada Escritura a través de los apóstoles, los padres de la Iglesia, las revelaciones marianas y las revelaciones privadas, ¿no? Cómo Dios nos avisa por todos los medios. También hay otras profecías privadas, por ejemplo, a San Vicente Ferrer, que él estuvo entre 1350 y 1419, que obró muchos milagros. Dijo que para el tiempo en que las mujeres vistieran como hombres y los hombres como mujeres, vendría gran relajación de costumbres y grandes catástrofes. Pero luego Dios lo purificaría y regeneraría todo. Pues estamos viviendo esto, ¿no? Segundo, a la Beata Ana María Taigi, 1769-1837, madre de familia obrera, con don de profecía, dijo que Dios purificaría su iglesia enviando dos castigos, uno en forma de guerras, revoluciones, peste, matanzas sobre la tierra, y otro enviado desde el cielo, consistente en temblores de tierra y una oscuridad que duraría 3 días y 3 noches. En esos días los fieles deben permanecer en su casa rezando el rosario y pidiendo a Dios misericordia. En los alrededores de Roma habrá muchos cadáveres y morirán los perseguidores de la iglesia, salvo algunos que se convertirán. Después tendrá lugar un renacimiento de la iglesia. Se hará un solo rebaño con un solo pastor, convirtiéndose Rusia, Inglaterra, China, todo el mundo. Tercero, San Gaspar de Búfalo, 1786-1836, italiano misionero. Dice también que durante los 3 días de tinieblas serán destruidos todos los perseguidores de la iglesia y el que sobreviviere a esos 3 días de tiniebla y de espanto se verá como solo en la tierra, porque de hecho el mundo estará cubierto de cadáveres. Cuarta, Sor María de Jesús Crucificado de Pau, 1878, carmelita, dijo también: durante los 3 días de tinieblas, las personas entregadas a sus caminos depravados perecerán, de tal modo que solo sobrevivirá una 1/4 parte de la humanidad. Quinto, Santa Hildebrand de Bingen, 1098-1179. Cuando se haya perdido el temor de Dios, guerras crueles y atroces sucederán a porfía. Morirán muchedumbres y muchas ciudades se convertirán en montones de ruinas. Dios se servirá de una nación inmunda y cruel del extremo del mundo para castigar a la cristiandad. Cuando el hijo de perdición, el anticristo, sea derrotado, la iglesia brillará con una gloria sin igual. Se reformarán las costumbres y se convertirán los infieles y judíos. El consuelo sucederá a la desolación. Otras diversas profecías, por ejemplo la de Teresa Neumann, 1898-1962. La célebre estigmatizada alemana dijo: está próximo a caer sobre el mundo un castigo terrible que excederá a cuanto haya acontecido en la historia de la humanidad, y que el mismo Señor Jesucristo lo calificó como un juicio final en miniatura. Tenemos también a María Julia Jané, 1850-1941. La más anciana estigmatizada habló de los últimos tiempos y dijo: el mar lanzará sus espumantes olas sobre la tierra se tornará en un cementerio inmenso
Los cadáveres de los impíos y de los justos cubrirán la tierra. El hambre que seguirá será grande. Toda la vegetación será destruida, como también las 3/4 partes de la raza humana. Imagínense, 3/4 partes de la raza humana. Continúo. La crisis vendrá sobre todos repentinamente, ojo, repentinamente. Es lo que yo no me canso de afirmar, de lo que he leído y conozco. No va a ser un hecho de sucesos, como les decía, como para que nos sentemos a ver. Ya viene el aviso, luego el milagro, y ahí luego toca el castigo, y luego esto, y luego nos arrebatan. No es así. La crisis vendrá sobre todos repentinamente, y el castigo será mundial. Y exhorta a la oración y a la penitencia. Tenemos otra, la venerable Sor Natividad, una pobre religiosa lega en un convento de clarisas de Bretaña. Dejó varias profecías sobre los últimos tiempos y dijo que el mundo sería afligido con guerras sangrientas, que llenarían la tierra de mortandad, y habló de apostasía de sacerdotes y de la destrucción de Roma y la muerte de 2/3 de la humanidad. Un paréntesis, 2/3 y anteriormente decían 3/4, es decir, la relación es similar, quedará solo un poco de remanente. Pero después vendría una generación santa antes de la segunda y definitiva venida de Jesucristo. Y al anunciar los últimos tiempos, llegó a decir que sobre el año 2000 vendría un gran castigo, como lo vio en la luz divina. La religiosa que lo dijo murió en 1798. Como nota, son muchas más las profecías particulares, obviamente, que existen y vienen a concordar que al fin de los tiempos, que es los que estamos viviendo, estos serán tiempos de angustia y tribulación, en los que habrá guerras, terremotos, inundaciones y grandes calamidades. Y parecen indicar que estos tiempos calamitosos los estamos viviendo ya muy cercanamente. Pero nos dan una esperanza, porque a raíz de tantos males vendrá una época de conversión y de paz admirable, pues ya no habrá guerras, y así aparece anunciarlo el profeta Isaías, cuando nos dice: y sucederá al último de los tiempos, que numerosos pueblos de sus espadas harán rejas de arado, y de sus lanzas hoces. No alzarán la espada gente contra gente, ni se ejercitarán para la guerra. Isaías capítulo 2. Y entonces aparecerá el arca de la alianza oculta en el monte Nebo, y será cuando Dios use de misericordia con el pueblo de Israel. Segunda carta de Malaquías, capítulo 2. ¿Qué más sucederá en los últimos tiempos? Conviene que sepamos que tendrá lugar la conversión del pueblo de Israel, pues fue anunciada siglos antes por Moisés cuando les dijo que procurasen cumplir los mandamientos de Dios para evitar sus castigos, y así les dijo. Obviamente el pueblo de Israel hoy por hoy es mínimo. No hay estudios grandes del ADN que prueban incluso que la mayoría de los que viven en Israel no son el pueblo de Israel. Dios sabe dónde están, quiénes son, y será la conversión de ellos, que se está dando paulatinamente. Bueno, ¿qué es lo que les dice entonces Moisés al pueblo? Abro comillas: en tu angustia, cuando vinieren sobre ti todas estas cosas en los últimos tiempos, te convertirás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz, porque Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso. Libro del Deuteronomio capítulo 4. ¿Y cuándo tendrá lugar esa conversión o esta conversión de Israel? El profeta Isaías nos dice: yo pregunté, ¿hasta cuándo, Señor, durará la obcecación de Israel? Y contestó: hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, y la tierra convertida en desierto. Claro que en el Nuevo Testamento también San Pablo menciona que la gran conversión de Israel será cuando se haya completado el número de los gentiles, cuando nos hayamos convertidos la totalidad que Dios pues ya ha designado en su infinita sabiduría.
De este y de otros pasajes similares, se deduce que la conversión de Israel tendrá lugar a raíz de un juicio de naciones sobre el mundo. Y conviene ahora notar, y esto es muy importante, que después de las grandes catástrofes anunciadas, después que las ciudades queden desoladas, queda siempre un corto número, un remanente. Pueden revisarlo en el libro de Isaías capítulo 6, Jeremías capítulo 6 igual. Incluso el profeta Zacarías dice: sucederá que en toda la tierra serán exterminados los 2/3, y quedará en ella solo 1/3, que lo purificaré como se purifica la plata, e invocará mi nombre. Zacarías capítulo 13, versículos 6 al 9. Resultado: si después de los castigos tan grandes, o juicio de naciones que vendrán sobre el mundo en estos últimos tiempos, o fin de estos, nos vamos a quedar un corto número. Me incluyo y les incluyo a ustedes, a todos los que quieran ser realmente de ese corto número, que es posible serlo siempre y cuando cumplamos lo que el Señor nos pide. Este corto número que vivirá santamente sobre la tierra, y así síguese que los últimos tiempos no son el fin del mundo, obviamente, pues este no se termina, porque sigue habiendo habitantes sobre la tierra que son los que formarán un pueblo santo. Además de las profecías particulares antes citadas, concuerdan en que después de los grandes castigos vendrá una época de paz, y la Iglesia brillará con una gloria sin igual. Notemos que Jesucristo, después de hablar de guerras y terremotos, añade: pero aún no es el fin del mundo. Finalmente, permítanme decir que la transformación de las cosas creadas ya nos hablan Isaías, capítulo 65, versículo 17, y los apóstoles San Pedro en la segunda carta, versículos 3 y 5, y San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 19. Después de tantas catástrofes, el mundo no será aniquilado, sino solamente renovado, purificado y cambiado en mejor. El profeta Isaías, después de hablar de nueva tierra y nuevos cielos, habla de una tierra renovada, y dice que en ella construirán casas y las habitarán, y plantarán viñas y comerán su fruto. Isaías capítulo 65, versículos 21 al 22. San Jerónimo también, padre de la Iglesia, dice: no veremos otros cielos y otra tierra, sino los viejos y antiguos, mudados en mejores. Y San Cirilo de Jerusalén nos dice: pasará este mundo para que exista otro más hermoso. Bien, después de haber compartido con ustedes toda esta situación de los castigos, de lo que se nos viene la enseñanza, realmente el objetivo de la plática de este día. Para navegar este fin de los tiempos con fe inquebrantable, es vital fortalecer nuestra vida espiritual. No es necesariamente posible, obligatorio, que vayamos a tener que pasar todo lo que se nos viene. Algunos tal vez ni lleguemos a la guerra tremenda que defina la guerra como tal nuclear en el Medio Oriente. Tal vez el Señor nos llame antes. Entonces, no tiene sentido preocuparnos por lo que va a venir a posterior. Nuestra preocupación, como siempre insisto, es hoy día. Y para esto debemos fortalecer la vida espiritual mediante la oración constante, los sacramentos, la penitencia, la lectura de las Sagradas Escrituras y una vida ascética. No se dejen envolver en el error, a mi concepto, ya muy divulgado, que mucha gente, y puede caer en un pecado de soberbia, de quererlo saber todo, de dominar todos los eventos, quieren saber exactamente ¿y cuándo va a ser el aviso? ¿Cuándo el milagro? ¿Cuándo el castigo? Y pues ahí tienen a Pepito que dice una fecha, a Juanito que dice otra, ¿no? Y claro, cada quien lo ve desde su manera de ver, desde sus dones que Dios les ha dado, y quieren, obviamente, específicamente seguir esa secuencia.
que ya la Sagrada Escritura nos dice que no va a ser así. Todo será de repente. Y que no hurgamos mucho en los misterios de Dios. ¿Para qué tanto quieren saber, ávidos de conocimiento, de curiosidad? ¿Cómo va a ser todo? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a nacer? El Señor nos ha dejado una serie de señales para llamarnos a cumplir nuestra misión en la tierra. ¿Para qué fuimos creados? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, el Catecismo de Trento, que hemos nacido para conocer a Dios, amarlo, servirlo en esta tierra y disfrutar de Él eternamente, para nada más. No hemos venido aquí a ganarnos 3 PhDs, 4 títulos, 7 casas en el extranjero, una pues en donde vivamos, 10 autos. No hemos nacido para eso. Se requiere urgentemente despertar espiritualmente del letargo en que nos han sumergido tanto la antiiglesia como el mundo. Debemos vivir en estado de gracia, purificar el corazón y confiar en la inmutabilidad de Cristo ante todas las adversidades. Porque, insisto, no nos va a preguntar Él el día de nuestro juicio particular si sabemos cuándo viene el aviso. Lo podemos saber porque hay revelaciones, sí, está bien, y Dios está obrando. Nosotros hemos sido testigos en estos más de 23 años de misión de personas puntuales que Dios les ha dado esa gracia de mirar toda su vida desde la infancia. Otras todavía no nos ha dado. Y no esperemos a ello, tampoco con confianza, porque yo he escuchado, ay, mi confianza está en que en el aviso mi esposo se va a convertir. Erróneo. Mi confianza solo está en Dios. Porque si esa persona ha vivido un constante pecado y sigue en por decir, un pecado de adulterio, el aviso no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque una persona, y eso nos enseña el catecismo, que está en constante pecado, pues ha perdido esa comunicación de Dios o con Dios. Y el momento que llega esa gran gracia, no tiene cómo, porque no la va a poder reconocer. La va a rechazar. Entonces no pongan su confianza ni en el aviso, ni en el milagro, ni en el castigo. Pongamos desde ahora la confianza solo en Dios, en la intercesión de su Santa Madre, que nos da el hoy, y es hoy que debemos dar cuenta, porque mañana no existe. Bien, pues si tantos y tan grandes y tan maravillosos efectos obra en las almas la luz de nuestra fe, ¿qué cosa más nos daría para llorar que ver tan desterrada esta luz del mundo en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestros trabajos? ¿Acaso no les duele el corazón ver tantas y tan palpables tinieblas de desorientación satánica, tanta ignorancia en los hijos, tanta apostasía en la jerarquía y el clero, tanto descuido de los padres y tanta rudeza y ceguedad en la mayor parte de los cristianos? Vivimos como hombres encantados, ciegos entre tantas lumbres de nuestra religión, insensibles entre tantos misterios, ingratos entre tantos beneficios, endurecidos y sordos entre tantos azotes y clamores de la infinita misericordia de Dios. ¿O quién podría negar que en algún momento de nuestras vidas Dios ha obrado para sacarnos de la oscuridad, del pozo en el que caímos? Pero para muchos nos hemos olvidado, no significa nada. Seguimos fríos y congelados entre tantos ardores y resplandores de Dios. ¿O no nos damos cuenta que el techo que tenemos, que el plato de comida que ponemos en nuestra mesa, que la familia que aún todavía podemos gozar, que la luz del día, que las cosechas, que lo que tenemos a diario frente a nuestros ojos, no es un acto de bondad y misericordia de Dios? Una de las cosas importantes y urgentes que creo debemos saber y sentir es que hoy en la Iglesia, la ignorancia de los laicos y de muchos sacerdotes que tienen de las leyes y fundamentos de nuestra tradición, pilar fundamental de nuestra fe, solo una vaga idea si la tienen,
es espantosa. Para vergüenza nuestra, hay judíos y musulmanes que si ustedes les preguntan por los principales artículos y partes de su ley, saben dar razón con mucho orgullo. Mas entre nosotros cristianos, que por haber recibido la doctrina del cielo, la deberíamos traer más impresa en lo íntimo del corazón, hay tanto descuido mortal, tanta negligencia, que no solamente los niños, mas aún los hombres de edad, apenas saben lo básico del catecismo. Es por eso que si ustedes van a hablar con ellos del castigo, del milagro, de lo que viene, pues no les suena nada, sino una locura, un fanatismo. Si no saben para qué están en la tierra, si no saben para qué Dios les creó, ¿qué les va a importar a ellos nuestra, entre comillas, opinión o nuestro conocimiento? ¿Qué pueden esperar estas pobres almas de nuestras familias y de nuestras amistades, sino aquella maldición del profeta que dice que el niño de 100 años será maldito? No sé si lo han leído. Dice el profeta que el niño de 100 años será maldito. ¿Cómo puede ser niño y tener 100 años? Lo que el profeta quiere decir es que después de tener edad y juicio perfecto, todavía es niño en la ignorancia y en el juicio y sentimiento de las cosas de Dios. ¿Qué pueden esperar ellos, sino el fin que dice el mismo profeta? Por tanto fue llevado cautivo mi pueblo, porque no tuvo ciencia, y los nobles de él murieron de hambre, y la muchedumbre de ellos pereció de sed. Es obvio, miren cuánta gente se puso en las colas, en las filas, como llamen en el país donde se encuentren, para colocarse esa cosa en el brazo. Yo veía las iglesias abiertas, las escuelas católicas abiertas, cientos de miles de gente haciendo fila para colocarse el maldito, y lo digo entre comillas, acto de amor que fue proclamado desde el Vaticano, que ha matado a cientos de miles de personas y sigue matando. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente? Y continúa el profeta, porque como la primera puerta por donde han de entrar todos los bienes a nuestra alma, es decir, la primera puerta, Dios ha puesto en nosotros unas potencias, las potencias del alma, el entendimiento, el conocimiento y la voluntad. La primera puerta que entra, obviamente por donde entran las cosas, es el entendimiento. San Ignacio Loyola dice, por ejemplo, cómo nosotros podemos parar de lleno, de seco, las insinuaciones del demonio. Esto se aprende en el conocimiento de los espíritus. Entonces él dice que cuando el demonio nos pone una cosa en inteligencia, es decir, en el entendimiento, y si es contrario, y va a ser contrario a la ley de Dios o a las virtudes, pues lo descartamos. Porque si no, si es que ya damos paso a esa imagen, lo que sea que el demonio ponga en nuestra mente, y gustamos de ello, no lo rechazamos, la próxima es el acto de la voluntad, que aprueba eso y cae en pecado. Por eso entonces San Ignacio dice que a la primera venida de un acto de esta naturaleza, que sabemos que es del demonio, lo tenemos que cerrar la puerta. Y hoy por hoy, ¿cómo está este bien de nuestra alma? El entendimiento. Cuando el demonio ya ha tomado esta primera puerta hacia nuestra alma con la ignorancia, ¿qué bienes pueden entrar en ella? Y si esta puerta ya está tomada, que es el conocimiento de Dios, es obvio que falta todo lo demás. Porque debemos saber que Dios quiere que sepamos lo que le agrada y lo que le ofende, porque al final muchos le dirán Señor, Señor, pero no valdrá para nada. En síntesis, y por el tiempo de este programa voy a enumerar algunos pilares de nuestra preparación espiritual. Pero, ojo, tómese en cuenta que lo hago con mucho respeto, pero con la urgencia del caso, ya que debido a la falta de la iglesia docente, es decir, la que enseña, la jerarquía, el Papa y los obispos, que hoy por hoy están entretenidos en el clímax de su nueva creación, que es la antiglesia sinodal, la nueva iglesia del Vaticano II, el medio ambiente, el ecumenismo, la inmigración y otros ismos, nosotros,
la iglesia enseñada, compuesta por todos los fieles, que estamos obligados a escuchar y aprender la doctrina de siempre, debemos esforzarnos hoy por hoy, con mucho esfuerzo, mayor esfuerzo, para aprender nuestra fe de siempre, que son la tradición, el magisterio y las sagradas escrituras íntegra y cabalmente. No somos de aquellos que defienden la evolución post-Concilio Vaticano II, donde nos dicen que se ha superado finalmente la separación rígida de la Iglesia, reconociendo que los laicos también participan en la transmisión de la fe y son parte activa del pueblo de Dios. Atrevámonos a preguntar, si estos laicos, después del Concilio Vaticano II, ¿dónde aprendieron la fe? ¿Qué fe se les ha enseñado, si acaso alguna? ¿Quién les ha enseñado y en base a qué son estas enseñanzas? En los 23 años que tengo de misión, queridos hermanos, y lo digo modestia aparte, que he estado en varios países, los grupos que penetraron en la iglesia, en las parroquias, sea A, B, C, D, F, G, H, I, no importa, estaban deformados, no tenían ni siquiera una mínima formación de catecismo básica, pero hacían regresiones, hacían exorcismos, hacían liberaciones y hacen los retiros, obviamente, y catequizan. Yo he tenido que pelear dentro de la iglesia por mucho de esto, porque me daba cuenta que aquellos dirigentes de estos grandes grupos que tienen retiros de miles de personas no conocían lo básico de su fe y estaban entrando a la gente en errores garrafales, con decirles que incluso catequistas se atrevían a aprobar situaciones en el matrimonio que son escandalosas hasta para un pagano. Entonces, ¿quién ha enseñado a estos laicos para que sean ellos formadores según el Concilio Vaticano II? A mí se me llamó cuando recién llegué a un país a que catequice a los catecúmenos, no sé cómo se llame, pero a los que catequizan a los fieles. Me llamaron a mí formador de formadores, es decir, a todas las cabezas de los movimientos y de los catequistas en las parroquias en este país, yo fui a dar un retiro. Y claro, para dar el retiro debía saber qué posición tenían, qué formación tenían, y era escandalosa, no sabían nada. Es decir, de la fe íntegra, de la moral, de la historia de la iglesia, de la tradición, no sabían nada. Y claro, lo que yo les decía, que no es posible el adulterio, que los pecados sexuales antes del matrimonio son terribles, fornicación, adulterio, etc., pues se escandalizaron, no me llamaron más. Entonces, ¿no será mejor de hablar de deformaciones, herejías, blasfemias, errores de toda índole, lo que han aprendido? Y nos dicen ahora que ellos, los laicos, participan en la transmisión de la fe. Por eso estamos como estamos. Bien, entremos a los pilares de la preparación espiritual. Debemos tener formación genuina. Iniciar o profundizar en los 3 pilares de nuestra fe, tal y como nos fue transmitida por la Iglesia hasta el Concilio de Trento. Debemos adentrarnos en las postrimerías, enseñanzas que nos son trascendentales. Ya nos dice el profeta, mejor dicho, los salmos: Hijo, acuérdate de las postrimerías y así no pecarás. Debemos tener una oración y sacramentalidad. Es decir, fomentar la oración persistente y la recepción frecuente de los sacramentos cuando esto sea posible, obviamente, en donde estamos viviendo, en el mundo que estamos viviendo, en la iglesia que estamos viviendo. Debemos poder llegar a la confesión y a la Santa Misa para mantener la gracia. Debemos tener un fundamento bíblico, pero no protestante ni protestantizado. Debemos tener un fundamento patrístico y de la tradición, sumergirnos en las Sagradas Escrituras, en la tradición y en la enseñanza de los santos padres, reconociendo a Jesús, a su Santa Madre, como los pilares inamovibles. Debemos tener nuestra vida ya en el desierto, en el destierro donde estamos muchos. Salir en ese éxodo de las manos de María hacia el desierto. Debemos, para aquellos que pueden, si la edad y la salud les permite, entrar en el ayuno y el desapego. Practicar el ayuno, ya sea físico o del alma, para aumentar la dependencia de Dios.
el autocontrol y la sensibilidad al Espíritu Santo, porque si no, no vamos a poder ver las señales y los signos que Dios está poniendo en nuestra vida. Debemos tener una vida en gracia, mantener la santidad y purificar la vida, entendiendo que la vida terrenal es una preparación para la vida eterna. No hemos sido creados para nada más, insisto, para ser santos, para llegar al cielo, de donde bajamos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los tiempos actuales? Pues igual una fe inquebrantable. La fe se fortalece a través de las pruebas, las cuales Dios permite para sus planes y confirmar su propósito. Debemos llenarnos de esperanza y de acción, en lugar de temor por todo lo que acaban de escuchar en este programa, que debemos tener obviamente un santo temor de ofender a Dios. Debemos vivir con la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor, transformando nuestra fe en obras de misericordia, espirituales y corporales y de caridad. En esto la caridad, en la tradición católica, es la virtud teologal suprema por la que se ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Empiecen a hacer caridad material y también genuina al prójimo. Si pueden y tienen, hagan caridad, que la caridad borra una multitud de pecados. No guarden su dinero o sus posesiones donde como dice el Señor, donde el tiempo y eso lo corroe. Guarden tesoros en el cielo, ya que la caridad es un amor activo, gratuito y sobrenatural, infundido por el Espíritu Santo, que impulsa a buscar el bien del otro, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Si pueden, ayuden a obras de su preferencia, particularmente si son obras de la tradición. Hay muchos conventos de hermanas de la tradición que necesitan nuestra ayuda. Ayúdenles, apóyenles. Ya no mantengan su caridad con esta antiiglesia, que lo que estarían haciendo únicamente es cebando para que todo lo que están haciendo llegue a efecto. Apoyen a la verdadera iglesia. Debemos esforzarnos en la perseverancia, mantenernos firmes en la tradición católica frente a las dificultades del mundo actual. Esto es, en síntesis, unos pilares para navegar mientras vamos en este final de los tiempos. Insisto, no todos vamos a pasar las situaciones que estamos viendo en el mundo, pero nos llegará tarde o temprano. Pero sí estamos llamados, y si Dios lo permite y nos da la gracia, a ser mártires. El único camino directo al cielo es el martirio. Así que no le tengan miedo, pidamos a Dios, si es su voluntad, que nos dé la gracia. Y hay dos clases de martirio: el blanco, que lo llaman los santos, y el rojo. Hay algunos, como San Maximiliano Kolbe, que cuando le dio a la Santísima Virgen María a escoger entre tres cosas, dos de ellas eran martirio blanco y rojo, él escogió las tres. El martirio blanco se refiere a ese martirio de muchas almas que hoy por hoy están sufriendo por la decadencia en la iglesia, por la innumerable cantidad de pecados en el clero, en los laicos, en su propia familia, sus propios pecados, y se inmolan ante Dios. Algunos los conocen, creo, como almas víctimas, etc. Y el martirio rojo, si Dios nos da la gracia, pues cuando llegue el momento, dar testimonio de Cristo y no sucumbir ante la presión ni del miedo ni del enemigo de Dios. Bien, pues hasta ahí el programa de este día. Vamos a ver. Sí, hermanos, comparto con ustedes los dolores que leo brevemente en los comentarios, que nos van a servir igualmente para tratar de ayudarles en las cuestiones que ustedes presentan. Mantengámonos en oración. No hay nada más certero que vivir el camino a la santidad. Donde estén ustedes, en el puesto que Dios les ha encontrado. Es decir, cuando ustedes han regresado a Dios, muchos tal vez somos católicos de nacimiento desde la cuna, muchos solo hace poco hemos conocido la tradición, muchos tal vez ya desde la cuna somos de la tradición, fabuloso, pero unos u otros estamos llamados a ser santos, como padres, como profesionales, como laicos, como sacerdotes, como donde Dios nos ha encontrado. Recuerden que Dios no destruye nada, Él nos llama a la santidad en el momento que Él nos ha hecho ese llamado y bajo las circunstancias en las que estamos.
Les digo esto ya para terminar, porque me encontré una vez en un retiro que estuve dando en Miami. Hablaba yo sobre la parte del Evangelio donde dice el Señor que bienaventurado el que obviamente le sigue y deja padre, madre, hijos, esposa y hijos y casa y todo lo demás. Y una señora literalmente lloraba. Y se van a reír conmigo, pero en mis adentros decía, madre mía, qué bueno que estoy. Es decir, todo lo que hablo les toca, hasta llora la gente. Era ridículo, obviamente, mi pensamiento egoísta, egocéntrico. Ahora me doy cuenta, ahora me hace reír en realidad, pero de mirar mi propia miseria. Pero yo pensaba en realidad que, gracias a Dios, estaba llegando a la gente. Y sí, llegué a esta persona, pero no de la manera que yo había creído, sino que al final ella se acercó y me comentó su desgracia. Ella me dijo que habían asistido a un retiro de los que yo les menciono, de estos grandes grupos de caballos de Troya en la iglesia que se entraron a las parroquias. Entra al retiro y claro, él siente un golpe, es decir, algo le tocó, le motivó, vio, escuchó, lo que sea, que le toque el corazón a un regreso fuerte a Dios. Claro, pero él, en vez de buscar un sacerdote ortodoxo, un sacerdote que lo pueda guiar, se guía equivocadamente con el sacerdote de la parroquia y le dice, vea padre, usted me conoce, mi hija, como es mi esposa, mis 3 hijos, pero yo siento un llamado súper fuerte a la misión. Tengo que ir de misión. Claro, fue mal aconsejado desafortunadamente y deja a su esposa y a sus hijos y se va a la misión. Y ella lloraba es por ello, porque no entendía cómo Dios permitió que su esposo desaparezca y se vaya a servirle a él, sin haber, obviamente, hablado y puéstose de acuerdo con esposa, porque esto es posible, en la historia de la iglesia lo hay, pero han estado de mutuo acuerdo, es decir, el esposo ha abandonado el hecho, ha abandonado a su familia, la ha dejado obviamente protegida y mantenida y con la veña de ella ha ido a lo que tenía en su corazón de Dios, ¿no? El gran santo patrono de Suiza hizo así, teniendo 7 o 10 hijos, el santo de este país. Ha habido otros igual, como los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, los padres de San Maximiliano Kolbe, pero ellos ya en el clímax de su vida, luego de haber formado a los hijos, y en el caso de Santa Teresita, todos los hijos religiosos, pues cada uno se fue a un monasterio a vivir el final de su vida cerca a Dios, pero no han abandonado a sus esposas ni esposos. Entonces, ojo, digo esto es porque en el estado que Dios les encuentre como esposos, los va a santificar como esposos, no va a dividir. La división viene del demonio. Así que aquellas mujercitas, aquellas damas que me han dicho con frecuencia en algunos países, es que Dios me llama a esta misión. Le digo, pero ¿te das cuenta que estás pasando 10 horas en tu parroquia diariamente y has abandonado a tus hijos y a tu esposo? ¿Crees que eso Dios quiere de ti? Es que el ministerio, es que el Padre me ha encargado esto, es que no hay nadie más que haga. Erróneo. Dios no quiere eso. Tu primera misión es tu esposo y tus hijos, tu hogar. Pero ahora abundan ministerios y las mujeres abundan en las iglesias, abandonando su hogar, su misión como esposas, como madres. Ojo con eso. Entonces, que cada quien donde estén, no olviden que su llamado es a ser santos. Que Dios les bendiga. Me encomiendo sus oraciones, están en las mías, en las nuestras de la misión. Y pues si Dios quiere, nos vemos muy pronto. Una muy buena tarde, noche o día, donde sea, en unión de oraciones.